En este ejemplo queremos integrar seno cuadrado x. Para hacer esto, podríamos estar pensando en realizar una sustitución u, donde si dejamos que sea igual a seno x podríamos escribir esto como u al cuadrado. Pero veamos por qué esta sustitución u no funcionaría. Si te dejamos igual seno x. Observe que el diferencial u es igual al coseno x de x. Y debido a que nuestro integrando no contiene coseno x, esta sustitución u no funcionará. Pero lo que podemos hacer es realizar una sustitución utilizando una fórmula de reducción de potencia que se muestra a continuación en rojo. El seno cuadrado x es igual a 1 2 veces la cantidad 1 menos coseno 2x. Entonces, al realizar una sustitución usando esta identidad, podemos escribir esto como 1 2 veces la integral de la cantidad 1 menos coseno 2x. Observe cómo integrar coseno 2x tendremos que realizar la sustitución u. Así que sigamos adelante y escribamos esto como dos integrales separadas. Tendríamos 1 2 veces la cantidad de la integral de 1 de x. Menos la integral del coseno 2x. Y nuevamente mirando esta segunda integral, realizaríamos una sustitución o donde u es igual a 2x, y por lo tanto, el diferencial u es igual a 2 de x. Si dividimos ambos lados por 2, podemos ver que 1 2 du es igual a dx. Así que vamos a seguir escribiendo esto de nuevo. Tendremos 1 2 veces la cantidad de la integral de 1 de x, y luego tendremos menos la integral de esto sería coseno. Pero de x es igual a 1 2 du, entonces tenemos un factor extra de 1 2 y luego de u. Ahora sigamos adelante e integremos. Y tendríamos 1 2 veces la cantidad de la integral de 1 con respecto a x sería simplemente x. Y luego menos 1 2 veces la integral del coseno u. ¿Cuál sería seno u? O en este caso, dado que u es igual a 2x, seno 2x. Y luego, por supuesto, más en nuestra constante de integración. Avancemos y distribuyamos aquí. Tenemos 1 2x menos 1 4 seno 2x más c. 1/4 sin 2x plus c. Entonces esta sería nuestra antiderivada. Pero también podríamos expresar esto de otra manera utilizando una identidad de doble ángulo. Como seno 2x es igual a 2 veces seno x coseno x. Podríamos realizar otra sustitución aquí para escribir esto de una manera ligeramente diferente. No necesitamos hacerlo, pero sigamos adelante y demostremos cómo podríamos hacer esto. Esto sería igual a 1 2x menos 1 4. Veces, nuevamente, seno 2x es igual a 2 veces seno x veces coseno x. Todavía tenemos más c, por lo tanto, esto también podría escribirse como 1 2x, y luego tendríamos menos 1 2 seno x coseno x. Sin x cosine x. Entonces, por ejemplo, si está buscando en la parte posterior de un libro de texto, también puede ver esto como la antiderivada. Observe cómo también podríamos factorizar el 1 2 si quisiéramos. Espero que hayas encontrado esto útil.